buenas tardes. Espero me escuchen. Una vez más, en esto que denominamos Espacio Zoom de Sport Horse, un jueves más, el último jueves de septiembre. Es un gusto recibir a Blas Baschetto. La mayoría me conocen, pero soy Diego Baldini, director técnico de Sport Horse. Y hoy Blas nos va a hablar de una charla, nos va a dar una charla, una presentación de lavaje articular, el uso y la importancia en la práctica. Blas se recibió en 1997 en la Universidad de Río Cuarto, fue ayudante en técnica quirúrgica en esa facultad. Después, unos años después de recibido, obtuvo una beca y fue a trabajar a Zaragoza y Barcelona, a hacer una pasantía. También en el 2005 hizo una pasantía en el hospital equino que todos deseamos conocer, que es Rudan-Rail, y en una clínica en el 2010 en Suiza. Se desempeña en la actividad privada, tiene un hospital equino en la ciudad de Venado Tuerto, del cual es el titular y es en la zona donde trabaja. Ha escrito varios trabajos en revistas y ha dado varias charlas en distintas facultades donde lo invitan. Es en la revista de la especie equina, hemos leído varios artículos de él, de la AVE, de la cual él es miembro. Y también tiene escrito un libro junto al doctor Muguelar, un anatomista de la Facultad de Río Cuarto, que espero que lo conozcan todos, pero si no lo conocen se los recomiendo porque tiene muy buena imagen, todas imágenes propias, que es de anestesia local en el equino, de bloqueos anestésicos, perineurales e intrasinoviales, tanto de miembro pelviano como de miembro torácico. En algún momento hablamos con Blas, me ofreció la posibilidad de ser el editor de ese libro. En ese momento no pudimos con el laboratorio, pero desde ya que muy agradecido con haberme tenido en cuenta. Blas, un gusto recibirte. Cuando quieras podés hablar y espero que estén todos escuchando. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Si quieren, como siempre, me las van pasando por el chat, y si yo veo que por ahí hay muchas, por ahí lo interrumpo a Blas y se las vamos comentando para que no queden todas al final. Pero así lo vamos a tratar de manejar. Cuando quieras, Blas. Bueno, buenas tardes, chicos. Bueno, mi nombre es Blas Baschetto, ya me presentaron, y bueno, pensé en varios temas, pero que sean de la práctica diaria y que puedan tener vínculo con otras actividades que uno desempeña, o por lo menos con conocimientos que uno tiene, no solo la técnica en sí. Y así armé la charla, de esta manera que al final podemos interactuar, porque digamos, la charla se presta para muchas variantes y a su vez para muchas opiniones. Yo por lo menos voy a presentar lo que hago y bueno, por supuesto que me encantaría escucharlas a ustedes también. Si bien la charla es de lavaje articular, vamos a ver un poco de todo, digamos, en la interacción con otras disciplinas. Bueno, vamos a la primera. Esto no quiere pasar, chico. Hasta que no pasa, Diego, a ver si... Volvé a sí. salir y volvé a entrar, como el otro día cuando probamos pasó, bárbaro. Así que no te das problema. Dale, listo. No pasa, chico. Ya voy a salir de... ¿Lo tenés abierto? Salí sí, de la voy a salir otra presentación vez. y volvé a... No lo compartas abierto en todo caso. Ah, lo tengo abierto, así que... Pon escape, así lo podés sí. compartir, aunque no esté abierto en toda la pantalla, no importa. Sí, no estoy pudiendo compartirlo, che. Ahí está. No bueno. Compartiste todavía. Ah, ¿no? Ah, No. ¿dónde está? Abajo. ¿Para qué? No hay problema. Están entrando, así que... Y lo tengo acá, pero no sé por qué no lo puedo compartir, che. A ver ahí. Para que te llamo, si no. A ver, vos decime si se ve. ¿Ahí se ve? ¿O no?
No estás compartiendo, ahí te llamo Sí. si querés y lo Vale. vemos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora andate a la Bueno. primera diapositiva y ya puedes arrancar. Listo. Perfecto, bueno. A ver, voy a probar. Sí, perfecto. Bueno, la baja articular. Los contenidos que vamos a ver tienen que ver, bueno, con la parte de histología, anatomía, fisiología, fármaco y bueno, y todo lo que ustedes ya saben. Esta charla es un poco difícil de dar porque si hay colegas recién recibidos, estudiantes en el último año, bueno, volveremos o avanzaremos, depende de lo que ustedes digan. Después, contenidos nuevos, yo quería presentar las técnicas que se usan, algunas las he hecho, otras no, así que me gustaría también, como decía antes, escucharlos, las desventajas, los fundamentos y demás. Bueno, el objetivo de esto es describirlo al lavaje en todo su contexto, interpretar la técnica, el por qué lo hacemos, cuándo usamos una, cuándo usamos otra, reconocer cuándo usaría una técnica o cuándo usaría otra, revisar la anatomía, es importantísimo la anatomía del lugar. Muchas veces nos encontramos con un caballo que ante la sospecha de sepsis encontramos un edema muy grande, no encontramos la anatomía normal, los puntos de referencia, así que con más razón tenemos que tener más que claro los lugares que vamos a abordar. Y después el tema de los fármacos, cuáles son los más comunes y el grado de uso que le podemos dar. Bueno, en esto voy a ir un poco rápido porque esto, digamos, lo pueden encontrar en cualquier lado y digamos, excepto los estudiantes, por ahí no lo han visto, los colegas seguramente siempre nos chocamos con alguno de estos casos, propios o ajenos o adquiridos. Bueno, la claudicación es de grado moderado a grave, nunca es leve, salvo en los inicios, primeras 24 o 48 horas. Fiebre o febrícula puede llegar a haber o no, depende del grado de compromiso y si la enfermedad empezó, como en el caso de los potrillos, por una enfermedad sistémica que por vía hematógena llegó a la articulación, pero en un caballo adulto generalmente encontramos la articulación problema, no encontramos otro compromiso y la fiebre general es muy rara, salvo la temperatura lógica de un caballo que está sudando y demás, que es normal en un caballo con dolor. La distensión articular y periarticular, una o las dos juntas, pero las tenés siempre, sobre todo en los estadios iniciales tenés distensión articular. Si se va complicando y la presión aumenta en la articulación, se hace un edema periarticular donde desdibuja la anatomía. En el caso de la distensión articular, casi siempre, por no decir siempre, está presente. Es muy raro, salvo en potrillos con algún grado de osteomielitis o infección en los cartílagos de crecimiento. Yo en potrillos voy a hablar de la bibliografía, no tengo experiencia, no me dedico a los potrillos chiquitos, solamente voy a vincular con el tema que estoy dando, pero atiendo más caballos adultos, digamos, me llaman más adultos, no estoy en aras. Así que, bueno, el que esté más en contacto que me corrija si no está de acuerdo. El edema periférico está asociado más con osteomielitis, pero también con capsulitis. Acá puse inserción de cápsula, el hueso subcondral. Cuanto más compromiso tengo de más estructuras, el edema es cada vez más marcado y por supuesto la claudicación es mucho más evidente. El dolor a la palpación está siempre, desde un caballo que tiene un inicio de sepsis articular, hablando por supuesto, hasta un potrillo que tiene en la fisis o en la membrana sinovial algún grado de sepsis. Está totalmente relacionado el dolor a la presencia de la bacteria y la consecuencia que causa la bacteria y los cambios en la homeostasis. Acá, con respecto a la distensión, quería decir, las articulaciones normales tienen presión negativa. Ustedes habrán escuchado el ruidito, el chasquido de cuando hacemos una punción, denota que es presión negativa, de succión. Cuando ya se altera esa presión, pasa a ser positivo con salida de líquido sin causarlo nosotros. Bueno, la disminución del movimiento articular está relacionado con el edema, ¿no es cierto? Y es una de las partes de la inflamación, ¿no es cierto? La disminución del rango articular. Los signos no siempre son inmediatos, siempre empieza algún signo, pero ya para todo esto, cuando empezaron los signos clínicos, ya el caballo está gestando la infección en la articulación. Por eso a veces nos llaman tarde, digamos, cuando ya el caballo está con dolor, pero muchas veces
te llaman cuando está empezando a inflamarse, porque hay cuidadores o peticeros o la disciplina que hagan ustedes, o los mismos potrillos que son muy detallistas y te dicen, che, pasó algo, siempre obviamente nunca van a pensar en una infección, ellos salvo que vean una herida que pueda estar en vecindad de la articulación, pero generalmente te van a decir que metió la mano o la pata en una cueva, que venía corriendo y se chocó con otro, bueno, no importa, la interpretación cada uno la dará y más adelante lo vamos a hablar de eso. Pero acá puse y lo remarqué en rojo. Cuando vemos claudicación, vemos calor, vemos un caballo con una claudicación grave que fue progresiva en días, digamos, porque el signo apareció, pero al primero o segundo día ya podríamos haber sacado un análisis y mínimamente haber detectado alguna anormalidad dentro del líquido sin que el caballo llegue a estar manco. Muchas veces la claudicación es leve al principio. Bueno, es infección articular hasta que se demuestre lo contrario. Después vamos a hablar de las vías y demás. Bueno, acá en la parte izquierda de la pantalla y a su vez de esa parte izquierda, en la izquierda tenemos una articulación normal con la irrigación que llega. Acá está representado una articulación. En la mitad hay un proceso de osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa en la parte derecha de la placa. Donde están los cambios al principio hay aumento en la permeabilidad vascular, por eso pasan proteínas, pasan moléculas más grandes que lo normal. Recordemos que el líquido que tenemos acá adentro, en la superficie articular, es un dializado del plasma. Ahora viene el esquema de la vellosidad, pero ¿qué quería decir? Que toda esta circulación que ustedes ven en forma arboriforme y que entra por lateral, en los potrillos hay algunos vasos metafisiarios que entran y se cierran entre los 7 y los 10 días, que son importantes, vuelvo a repetir, no me dedico a ese tema específico, a esa edad, pero sí que se cierran los 7 o 10 días, y si hay algún grado de septicemia o bacteriemia, esos vasos van a colapsar, después se van a cerrar, y la infección va a quedar localizada, o en la fisis, o en la epífisis, o en vecindad, acá en la inserción capsular. Y de una que puede ser fisiaria, puede pasar a una en la membrana sinovial. Y no olvidemos que estamos ahí contiguos a la articulación, ¿no es cierto? Bueno, estos signos son, para esquematizar nomás, los fondos de saco que tiene la articulación metacarpofalángica, y este grado de distensión cuando hay una agresión. En este caso yo hablé de sepsis, pero en realidad esto está vinculado a osteoartritis. Así que bueno, vamos a ir pasando. Irrigación articular. El flujo de sanguíneo que llega a la articulación básicamente llega hasta el cartílago, hasta el hueso subcondral, perdón. El cartílago que lo recubre se nutre por difusión, le llegan vasos sanguíneos, recordemos que tiene un montón de capas, pero básicamente el cartílago puede desprenderse y flotar en el líquido sinovial y nutrirse del líquido sinovial sin producir ningún sangrado. El sangrado siempre es del hueso subcondral. Por eso hay una relación íntima entre eso. Bueno, estos son los factores que influyen en el intercambio sanguíneo. La presión intraarticular que decía recién, la temperatura local, el rango de movimiento, las articulaciones con mucho rango de movimiento son las más sensibles a producir este tipo de problemas y las que más rápido te lo evidencian. No es lo mismo una interfalángica proximal, una infección en ese lugar que va a cursar seguro con un edema periarticular, una capsulitis, en comparación con un tarso que va a tener una fusión muy grande y un grado de claudicación mayor, una femorotibiorotuliana o un carpo. Bueno, los mediadores vasoactivos que están ejerciendo, que provocan la permeabilidad, aumenta la cantidad de líquido. Bueno, el ejercicio lo mismo y demás. Acá puse en rojo yo la inflamación articular crónica, es discutible todo esto, porque algunos dicen que por un factor de angiogénesis, en vez de isquemia, hay un aumento de la circulación mucho más grande. Si bien hay pérdida del rango articular, hay un flujo sanguíneo más grande. Alguna vez nos ha tocado inyectar un caballo con una artrosis, vamos a llamarle llanamente, y sangra muchísimo, todo lo que es la piel queda sangrando y demás. Por eso esto es discutible. Pero bueno, en su momento lo puse y que se preste después a debate, no hay problema. Bueno. Esto es una vellosidad, donde hay un intercambio entre arteria y vena.
acá los que maticé, ¿no es cierto? Donde hay una arteriola y una vénula que interactúan. Recordemos que estas vellosidades están en la capa interna en relación a la articulación. Tenemos una membrana sinovial donde están estas vellosidades, donde se produce, donde están los sinoviocitos y demás, y una cápsula fibrosa externa que es mucho menos irrigada y interviene mucho menos en la fabricación del líquido sinovial. ¿Para qué lo hice? Para determinar el oxígeno que llega, porque después nos va la cantidad de oxígeno que llega a la articulación, después nos va a dar un dato importante en el análisis, que es el lactato también. En el caso de la inervación, ¿me están escuchando? Yo no sé si, porque yo no veo a nadie y no escucho nada. Sí. Ah, listo, perfecto. Bueno, voy a ir un poco rápido con esto porque ya lo saben, digamos un método de repaso nomás. Sabemos que en la articulación hay nervios sensitivos, nervios motores, depende de la altura, ¿no es cierto? De carpo para abajo ya pasan a ser cada vez más sensitivos, y hacia proximal de tarso y carpo, de los dos tipos de fibras. La membrana sinovial no es una estructura aislada, sino que responde a estímulos térmicos, químicos y demás. En esa cápsula tenemos la fibrosa que les mencionaba hoy externa y una membrana sinovial interna. Hay presorreceptores o tensorreceptores que detectan cambios de la presión. Si yo inyecto de golpe un caballo y sobrepaso la presión que tolera esa articulación, se produce un estiramiento de esa cápsula, y como vamos a ver ahora en las siguientes placas, el mecanismo donde se traduce el dolor y donde nosotros podemos actuar después cuando tenemos mucho dolor para que el caballo que pueda restaurar rápido la función. Tiene receptores opiáceos, nociceptores, que son receptores de dolor, y acá en la cápsula articular es sensible, digamos, a los cambios de presión, lo que dijimos antes, tenso o presorreceptor, depende de dónde lo busquen. En el caso de los ligamentos, que son periarticulares y algunos en su inserción también tienen receptores de estiramiento también. Bueno, las fibras que tenemos mielínicas y amielínicas, que son las que traducen el dolor. Bueno, estas son sustancias que después las vamos a ver más explayadas. Bueno, este es el mecanismo del dolor. Arranca en la parte inferior derecha, en una articulación, es el mismo esquema anterior, donde se produce el estímulo doloroso, sea cual fuere, pero articular estamos hablando, donde están, digamos, conjugados todos los receptores que definí antes, y en una articulación donde hay dolor, y también lo mencioné antes, el 70% de ese dolor está relacionado, en el caso de sepsis, por supuesto, al efecto de esas bacterias y a la interacción con el huésped, ¿no es cierto? El huésped se defiende con neutrófilos y sus enzimas proteolíticas, hidrolasas y demás interleuquinas, y hay un juego, una guerra dentro de la articulación que se traduce en liberación de mediadores químicos. Ese nociceptor que recibe el estímulo doloroso lo traduce y lo transmite por una neurona aferente hasta la médula espinal. Por un mecanismo interneuronal se proyecta hacia el cerebro, donde se percibe el dolor, y vuelve el estímulo eferente de respuesta. Con esto quiero simbolizar que no es un arco reflejo, es un tipo de mecanismo donde hay una vía aferente y una eferente, ¿no es cierto? En la siguiente placa, que es esta, se explica los diferentes lugares donde podemos interactuar. No se olviden que un caballo con un dolor muy intenso, si es potrillo, va a evitar el apoyo, por supuesto la pérdida de apetito y demás, y la pérdida la disminución de los factores humorales y celulares que tienen en las defensas y demás. Aparte del dolor, va a tener una sobrecarga del miembro sano. En un potrillo te puede llevar a una desviación, vuelvo a repetir, no voy a ahondar en eso, pero en un caballo adulto puede tener una respuesta de tipo de laminitis o infosura. Por eso, restablecer rápido la función tiene, entre otras cosas, aparte de la homeostasis articular, que el caballo no caiga en una enfermedad sistémica como es esta, y que puede tener efectos locales como es la rotación
y demás, que tampoco voy a andar en la etiología de la infusura. Bueno, en el caso de la transducción, ahí en ese lugar, y en rojo está marcado inferior derecho, los fármacos que pueden actuar para aliviar o inhibir o retardar, no, sino disminuir el ciclo este que estoy describiendo. Los antiinflamatorios no esteroides, que inhiben el ácido araquidónico, los corticoides, la fosfolipasa A, que son un poco más generales. Yo me voy a detener un segundo en los corticoides, pero después lo vamos a ver varias veces y hasta las teorías que hay sobre los corticoides. Los corticoides son benéficos en su justa medida y en momentos puntuales, para mí. En este caso, puse anestésicos locales porque lo vamos a ver más adelante, en el caso de los lavajes yo lo uso mucho, ya sea perineural o intraarticular antes del lavaje. Los opioides y los alfa-2 agonistas que también que van a disminuir esta respuesta. En el caso de la transmisión, ¿dónde podemos actuar? Analgesia epidural, digamos, está descrito el uso de infusión continua epidural con derivados de la morfina, con anestésicos locales, bueno, los opioides ya los describí. Hago la aclaración, me pueden preguntar, pero la analgesia epidural me va a servir para este segmento nomás, donde hasta con 8 centímetros cúbicos llegamos hasta el nacimiento del nervio ciático, y bueno, y sería para las patas solamente, no, pasando los 20 centímetros, en el caso de los derivados opioides, a razón de 0,1 miligramo kilo y diluido en solución fisiológica en 20 centímetros, podemos llegar, acuérdense que tenemos separado el simpático y el parasimpático en tronco toracolumbar y bueno, donde estaríamos actuando. Después, a nivel de la modulación, la ketamina infundida por vía endovenosa en fisiológica, ahora le doy las dosis, actúa sobre el N-metildiaspartato. Yo no lo usé, y lo aclaro por lo siguiente, pero me gusta mucho este tipo de intervención con ketamina, ahora digo cómo se usaría, porque actúa sobre el dolor neurogénico, actúa en este lugar, para que no se traduzca o se traduzca menos, digamos, la proyección y percepción al cerebro. Bueno, la ketamina puede venir al 5 al 10%, y la cantidad que se está usando, o por lo menos lo que he leído, son 30 centímetros cúbicos en un litro de solución, y la infusión es más o menos de 130 a 200 mililitros por hora, más o menos. Eso sería el rango, ¿no es cierto? Por vía endovenosa, no epidural. El epidural ya mencioné los fármacos. Bueno, cuando llega a la percepción, lo único que nos queda en este lugar es hacer una infusión continua con analgésicos, con sedantes, bueno, anestésicos generales, obviamente, para un lavaje, pero no lo vamos a tener dormido para siempre el caballo. Bueno, esto lo voy a pasar para llegar acá, a las causas, digamos. Hay 4 causas básicas, que después tengo un gráfico donde las voy a ejemplificar. Bueno, no voy a arrancar por las iatrogénicas, voy a arrancar por las septicémicas o bacteriémicas, que van por vía hematógena. Acá otra vez toco el tema de los potrillos, pero por arriba nomás. Potrillos susceptibles de menos de 6 meses, que generalmente están comprometidos o no son inmunocompetentes. Tienen poliartritis, infecciones del ombligo, neumonías, bueno, el rodococo, estreptococo están vinculados, y llegan a la articulación y provocan artritis séptica por esta vía, no primaria, sino en forma secundaria. Las secuelas de la bacteriemia y septicemia, ¿por qué la puse? Sería básicamente esto, porque alguna vez a ustedes les ha pasado tener un caballo inmunocomprometido, hablando de un adulto, que ha tenido una neumonía o la está cursando, y tienen una distensión sinovial en las vainas de los tendones en pata y mano, sin edema, directamente efusión, y relacionada a ese proceso. Por eso lo dejé, no aclaro si es de potrillo de adulto, porque me ha pasado, si bien no me ha dado nunca un cultivo en estos lugares positivo, pero sí aumento de células, aumento de proteínas y todos los valores que ahora van a venir, que tienen que ver con sepsis articular. Y la considero que es una secuela de la bacteriemia y demás.
Las heridas con involucro articular, que también tengo fotos y videos, por eso no me voy a detener mucho, nos vamos a parar ahí, generalmente en caballos, donde hay en vecindad de una articulación un trauma, que puede ser, o sea, es abierto siempre, pero vinculado a una articulación o donde tenemos sospecha. Cualquier herida en vecindad de una articulación, en cualquier edad, pero sobre todo en un adulto, es infección hasta que se demuestre lo contrario. Y las iatrogénicas, que le llamamos iatrogénicas porque estamos involucrados nosotros, inyecciones articulares o complicaciones postquirúrgicas. Cualquiera de las dos coincide en la bibliografía que está alrededor del 0,5 al 1% de los casos, o sea que es muy baja, pero está vinculada. ¿Y a qué está vinculada? A nosotros mismos, por eso le llamamos iatrogénica. La limpieza, la tricotomía y un montón de cosas que yo voy a hacer hincapié en esto más adelante, que son para detenerse 10 minutos, hacérselo al caballo, y la verdad que las consecuencias, si no lo hacemos, son terribles. Para nosotros y obviamente para el caballo ni te explico. Idiopática, yo no le creo idiopática cuando no sabemos qué tiene, por lo menos para mí. Cuando esto es idiopático es porque o no se descubrió o no sabemos qué tiene. La verdad que es para discutirlo, pero hasta ahora lo puse porque aparecen, sobre todo en bibliografía más antigua. Es como cuando, antes de la ecografía, cuando tirábamos una radiografía y no había nada óseo, entonces el caballo no tenía nada. Sí, tenía, lo que pasa es que era de tejido blando. Entonces, cuando vino el ultrasonido se terminaron estos diagnósticos idiopáticos. Bueno, epidemiología. Las articulaciones más comúnmente involucradas está un poco relacionado a los adultos, no tanto a los potrillos, vuelvo a repetir, porque como no tengo experiencia en potrillos, salvo honrosas excepciones, prefiero que hable otro que tenga más casuística que yo. Epidemiología. La tibio estragalino, tibio tarsal, 35%, metacarpo, metatarsofalangica el 20%, carpo 20% y fémoro-patelar 10%. Hay un 15% restante que está en el agujero negro que no lo encontré en ninguna bibliografía. Pero bueno, esto es sacado de este libro y está mal escrito acá, pero bueno, después lo voy a corregir. Falta una W a Wayne McIlroy. Bueno, vamos a pasar a lo mismo, pero en un gráfico. Esto es una articulación, este es el hueso proximal, esta es la fisis, yo lo puse acá pero para no confundir, pero es acá, y la parte de la epífisis, ¿no es cierto? Cartílago. Esto es más esquemático representativo de un potrillo. La membrana sinovial, esta es la membrana, esta es la cápsula fibrosa, después los tejidos intermedios subcutáneos y la piel. Bueno, en la primera, y para no detenernos demasiado, vamos a simbolizar, o a ejemplificar, perdón, la vía hematógena, después la vía externa, y después la sepsis a partir de la contigüidad, de estar al lado de la infección de la articulación y cómo pasa ella. Entonces, la A, la B y la C son por vía hematógena. Estamos hablando de membrana sinovial A, por contigüidad ingresa y produce la sepsis articular o infección articular, depende de dónde lo tomen. La epífisis, también muy común en los potrillos, y la fisis. Todo esto es por vía hematógena, o sea que todas estas serían secundarias. La artritis séptica sería secundaria. Por vía externa, la D, que viene de los tejidos circundantes, por una herida o punción, se comunica con la articulación. Después vamos a hablar de cómo poder determinar si está comunicada la articulación con esa herida y cómo. Después la sepsis articular por los tejidos circundantes, que dijimos que era la E, donde la tenemos en el subcutáneo, y va invadiendo los espacios. Bueno, acá hay ejemplos, un potrillo con poliartritis, como es chico por ahí, y relacionado a lo que hablaba de los vasos metafisiarios que nombraba hoy, recuerden que la infección más común, corríjanme si estoy equivocado, es la infección del ombligo, que es la causa más común en los potrillos y la que da, entre otras causas, este tipo de manifestaciones, ¿no? Este es un caballo adulto, donde encontramos este tipo de articulación. Esto está empezando, no tiene claudicación aparente, y tiene el edema y demás. No tiene una causa aparente, se golpeó, pisó mal, bueno, hasta que si está caliente, tiene un grado de claudicación X, por lo menos le sacamos una muestra de líquido sinovial para quedarnos tranquilos. También tengo un cuadro donde después vamos a mostrar cómo diferenciar una enfermedad articular degenerativa de algo normal o de una sepsis articular. Bueno, estos son los signos que ya vimos y demás.
Esto es una foto que me cedió el doctor Rafael Audab Subí, espero nombrarlo bien, de la Facultad de Río Cuarto, varios videos y ecografías muy buenas. Este es un caballo con involucro de las interfalángicas, tiene una herida que correspondería, en este caso, a esta, ¿no? A la herida externa, a la D. Y esto es el postquirúrgico. Con esta técnica de artroscopía y demás cuidados es mínimamente invasiva, pero es mínimamente invasiva y tiene un montón de ventajas, muy pocas desventajas y muy bajo índice de infección postquirúrgica. Bueno, ahora viene la toma de muestras, que es súper importante, sobre todo para que tengamos una calidad de diagnóstico, ¿no es cierto? Son pasos sencillos, perdónenme los colegas más grandes que ya esto lo saben, pero para el que no lo sabe lo repasa, lo aprende. Procedimiento, bueno, cortar el pelo sí o sí, para una muestra no se negocia. Después podemos hablar de si hay que cortarlo hasta el pelo hasta nivel de piel y dejarlo piel sola, o si con una máquina lo cortamos al mínimo, es lo mismo. Bueno, hay diversidad de trabajo, yo lo dejo sin pelo. Antisepsia, bueno, iodopovidona convencional 10%, clorhexidina 0,5%. Es importantísimo tener las referencias anatómicas porque, bueno, como decía Benoit, nosotros no vamos a inyectar un espacio articular, sino que vamos a inyectar un receso o un fondo de saco, más en estos casos donde hay distensión. Más aún, hay edema, y en el edema tenemos que palpar básicamente haciendo presión, porque muchas veces el edema nos desdibuja la zona, generalmente son Godet positivos, o sea, te queda marcado el dedo, no es algo que cede, no es elástico, así que se complica. Tenemos que tener un mínimo conocimiento anatómico. Algunos prefieren la punción con una aguja, 21G, otros usan 20G y otros tienen más sangrado, pero usan la aguja más grande. Está descrito el uso de váter, también 48 obviamente, pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés que obtener líquido sinovial, acuérdense que hay un espacio muerto que tiene el váter, que muchas veces tiene aire, y hasta que vos extraes líquido, muchas veces no tenés gran cantidad de líquido, depende de la zona, ¿no? Si es una tiroestragalina va a tener mucho más que una interfalángica, pero muchas veces necesitamos una pequeña cantidad de líquido, y ahora lo voy a mostrar los tubos que tendríamos que tener disponibles para las distintas mediciones. En el caso del váter te puede servir a lo mejor para un lavaje, pero para estas cosas es preferible la aguja directa. No aconsejo aguja muy chica para sacar, porque aparte el líquido tiene su viscosidad, y el otro tema es, el caballo está muy dolorido, si no le hacemos una inyección proximal, tanto perineural o demás, o una inyección con lidocaína para distender antes el lavaje. Para la muestra no se toca. Es más, si ustedes están pensando o tienen, que sería lo lógico, en el diagnóstico, hacer alguna ecografía o radiografía, que después les voy a demostrar que lo primero que tenemos que hacer es una ecografía, más allá del conocimiento que cada uno tenga sobre la técnica, porque al principio no hay signos radiológicos, y si nosotros inyectamos algo o sacamos una muestra y entra aire o entra líquido, nos va a alterar, digamos, la imagen. Bueno, la punción, vamos a hacer citología, cultivo, y si es necesario se agrega solución fisiológica a esa poca cantidad de líquido. Por supuesto estéril, ¿no es cierto? Yo aconsejo las ampollitas, cosa que usemos esa cantidad y no de sachet, que por ahí pinchamos para una cosa, pinchamos para otra, eso se contamina. Así que las ampollitas estériles, por supuesto, son las mejores. La analgesia intraarticular, una vez que sacamos la muestra, siempre sacamos la muestra primero, después podés inyectar intraarticular el antibiótico y la lidocaína, y esperar para hacer el lavaje. Yo el lavaje aconsejo, después de sacar la muestra, hacer un lavaje ante la duda, le haces un lavaje. Lo primero, en un ambiente el pH normal, perdón, de la articulación es cercano a 7, es neutro, pero ¿qué pasa? La lidocaína es ácida, tiene 5 de pH aproximadamente, y la articulación, si tiene infección, generalmente tiene una disminución del pH. Entonces, tarda más tiempo o el efecto va a ser menor, porque tenemos dos ambientes ácidos y
y no hay una química entre lo alcalino y lo ácido, así que generalmente tarda en hacer efecto o es menor, pero por lo menos tenemos la analgesia intraarticular. No sé si se entiende, pero bueno. Esperamos 15 a 30 minutos, me quedo corto, capaz que más 30 que 15. Lo que sí, cuando terminan de hacer la analgesia intraarticular, que le inyectaron el anestésico local, ustedes calculen que este proceso puede durar 30 a 40 minutos, con cualquier lidocaína les va a alcanzar. Ahí puse intraarticular, puede ser un bloqueo proximal al lugar donde vamos a hacer el lavaje. Nos alcanza con una lidocaína. Si tienen que hacer algún procedimiento más largo, bueno, ya usaría bupivacaína o alguna droga con un inicio de acción mucho más lento, pero que dura más tiempo, ¿no es cierto? Estamos cercanos a 2, 3 y 4 horas también. La punción para el lavaje, 2 o más agujas, 40-9, que es la 20G, o 40-11, 19G. En el caso del lavaje, como nosotros no sabemos dónde vamos a estar parados, en qué día del problema, porque la persona se dio cuenta por algún signo, pero a lo mejor lleva 4 días o 5 días y hay depósito de fibrina y el líquido está con un contenido celular muy alto, siempre disminuye la viscosidad en la sepsis porque hay menos cantidad de ácido hialurónico, pero la celularidad hace que esté más turbio. Y las agujas nunca tienen que ser, para hacer lavaje, menores a 20G. Para mí, de 40-11, o sea, 19G, 40-12 para arriba. Incluso en la bibliografía hablan de, digamos, 16 o 14, que son unos cañones. Pero bueno, si se pueden localizar los fondos de saco, es mejor la aguja gruesa. No se va a tapar, van a trabajar tranquilo, la presión del ingreso va a ser mucho más grande, pueden hacer 2 ingresos juntos. Después charlamos de esto porque a veces te toca estar solo, a veces te toca estar en una clínica, a veces en lugares como lo que les voy a mostrar. Así que muchas veces tenemos que seguir el patrón de la triangulación, que es un ingreso y 2 egresos mínimo. Pero puede haber más cantidad, sobre todo si tenemos anestesia general y en un hospital, o si estamos acompañados y tenemos gente que nos da una mano. Vamos a seguir con esto. Voy a hacer un paréntesis en la analgesia intraarticular, no solo para sacar dolor, muchas veces está desdibujada la anatomía, entonces vos inyectando una cantidad que sobrepase un poco, en vez de inyectar 5 centímetros cúbicos de lidocaína al 2% en una metacarpofalángica, podés inyectar 7, 8 y distender, que se noten bien los fondos de saco, por lo menos al tacto. A lo mejor visualmente no, pero al tacto sí, entonces entramos con menos margen de error, ¿no es cierto? No sé si se entiende, después me hacen las preguntas. Y el lavaje con los sachets. ¿Qué sachet voy a usar? Lo más parecido al líquido articular, al pH del líquido articular. Una solución fisiológica del 0,9, sería de las 3 que puse, la última que elegiría. Sí, obviamente, después vamos a ver que está relacionado a un montón de cosas, ¿no? Electrolítica balanceada, para mí, para artroscopía y para este tipo de cosas, la mejor. Ringer lactato lo mismo, con o sin antibióticos. Hago un paréntesis acá, seguro que lo voy a repetir después, pero durante mucho tiempo yo al lavaje, al sachet le metía antibióticos. Durante todo el lavaje le iba inyectando antibióticos, sea para gram negativo, positivo, muchas veces hasta que tenemos el resultado del laboratorio, tenés que usar un antibiótico de amplio espectro, que en este caso la combinación que me gusta a mí es ceftiofur y amikacina, pero puede ser gentamicina también. Son antibióticos que duran 24 horas, nos da tiempo a volver o no, también lo vamos a charlar cuando estás a 300 kilómetros y te encontrás con esto, y el tipo no te lo va a mandar para que vos lo cures, ni vos podés estar, ni ningún colega lo va a atender. Las complicaciones de que no todo, digamos, está en el librito. Muchas veces hay que optar por algunas otras cosas. Bueno, yo lo hice durante mucho tiempo con antibióticos. Después leí que el antibiótico no se usaba, no se aconsejaba durante el lavaje, sino solamente al final para que quede como depósito. Pero yo decía, si yo lo paso con presión al antibiótico, y lo sigo sosteniendo, ¿no? A veces lo uso, a veces no. El barrido y el lugar donde llega el fluido va a ser mucho mayor, si aumento la presión hasta cierto punto, va a llegar a lugares de la membrana sinovial, los recesos y los fondos de saco, con el antibiótico va a llegar a esos lugares más a presión que al final cuando lo inyecto. Lo que está descrito no es que esté mal lo que estoy diciendo yo en este momento, sino que se genera resistencia. Para la pregunta es,
¿cuántas sepsis articulares va a tener esa articulación que me va a generar resistencia? ¿No es cierto? Entonces, yo, o por lo menos lo pienso de esta manera, esto es una urgencia, la artritis séptica es una urgencia, la hayamos causado nosotros o no, y tenemos que usar toda la artillería, por lo menos yo soy de esa idea, no dejar nada librado al azar, porque esto, después está todo explicado todo esto, pero por las dudas que me olvide, se los digo. Bueno, acá está lo que le decía, inyección de antibiótico luego del último sachet. Después retiramos la hoja y siempre vendar, siempre. Muchas infecciones post-inyección en articulación. Bueno, está hablando alguien ahí que no sé, habría que cortarle el micrófono. Bueno, mucha gente, y hablando de lugares distales como inyecciones en navicular, interfalángica, distal y demás, reconozco que debe ser un problema terrible, lo tenés que dejar vendado hasta el otro día. Un vendaje va a parecer una pavada, pero he visto catástrofes por hacer todo bien y no vendar al final. Y está en contacto con el amoníaco de la cama sucia, se contamina el sitio de la infección y mínimo te hace un edema periarticular que cortás clavo hasta que te das cuenta que no, pero las consecuencias son terribles, ¿viste? Bueno, vamos a ver si puedo pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, esto ejemplifica un poco, lo vamos a pasar también rápido. Hay cosas que son obvias, vuelvo a repetir, los colegas grandes lo saben, pero el que se está iniciando que le dé la importancia que le tenga que dar, un poco por mala experiencia de uno y otra porque es lo que debe ser. No te digo que te pongas un guante para fumar un cigarrillo o tomar un mate, pero sí te voy a decir que te pongas un guante para hacer todo este tipo de cosas con una asepsia como se debe. Bueno, el ejemplo de los tubos que tendrías que tener, o por lo menos lo más común. El tubo conecta para citología, la citología importantísimo para saber que ahora están los cuadros y lo voy a explicar, si hay predominio de neutrófilos, si son monocitos, para la cantidad y el tipo de células, si tenemos neutrófilos activados o no, la cantidad y demás. El tubo de heparina para la química sanguínea, pH, lactato, glucosa, un montón de determinaciones súper importantes. Ya te digo, ninguno va a llegar a un diagnóstico con un solo dato. Las artritis, como muchos diagnósticos, dependen de muchos factores y no son todas iguales. Por eso, después del medio de enriquecimiento y cultivo, generalmente el líquido articular, por lo que me dicen en el laboratorio, tampoco soy experto en eso, el agar sangre es el que más utilizan, digamos. Bueno, el tema de cómo ponerse los guantes va a quedar acá en la charla, yo no me voy a detener, pero la forma de ponerse con condiciones de esterilidad, la manipulación de las jeringas y las agujas, que también tengo videos de eso. Bueno, y tener en cuenta la anatomía, los bloqueos perineurales, bueno, acá está el nervio ulnar, bueno, la parte palmar del carpo también, mediano y ulnar, las inyecciones intraarticulares, respetando la anatomía, las cosas que nos podemos encontrar, y acá no se ven bien, pero son las agujas, digamos, las inyecciones. Vamos a pasar a esta. Bueno, esto después les va a quedar, yo hice un resumen de lo mejor que considero como bibliografía, y pasé también por digamos, lo que es las sinovitis leves, las OCD, la enfermedad articular, y tenemos la normal a la izquierda, la artritis séptica a la derecha. En el medio después lo miran tranquilo, todo lo que es la sinovitis y demás, cómo diferenciarla, que se los mencioné antes. Los parámetros tenemos las proteínas totales, no lo toman como un marcador fiable porque se altera, después lo vamos a ver, también puse los cuadros esos relacionados a las proteínas, pero sí es una de las primeras cosas que se altera. Y ustedes en el lugar donde van a estar, sea cual sea, imaginémonos el peor escenario, muy distante de un laboratorio, con una medición rápida, y ahora voy a mostrar un refractómetro en la pantalla, que muchos lo deben conocer, no sé si se ve, Diego. Bueno, esto es un refractómetro, donde ustedes ponen la muestra en este lugar, y lo observan desde este lugar, y les dan la cantidad de proteínas que tienen. Pueden hacer una medición rápida, porque esto se altera mucho, fíjense los valores normales, yo me voy a fijar si estoy conectado, no veo, supongo que sí. Estás bien, está bien. Ah, listo, bueno. La parte normal, bueno, ahí está el rango, ¿no es cierto? Gramos por decilitro.
fijarse bien cómo está expresado, porque algunos lo hacen en gramos por litro o demás, y fíjense la artritis séptica de 4 para arriba, o sea que es bastante evidente. Esto dentro de las 48 horas hay alteración. Voy a aclarar cosas que después puedo repetir, pero no me quiero, digamos, olvidar de eso. El líquido normal, el líquido articular normal, lo aprendí antes de recibirme. El primer caballo que inyectó un colega que me enseñó, lo guardé muchísimo tiempo, era normal, nunca coaguló. ¿Por qué? Bueno, acá no estamos enfrente, pero les digo por qué. No tiene contenido de fibrinógeno, y al no tener el factor 1 de la coagulación, que es el fibrinógeno, no coagula, no habiendo problema, estoy hablando de la articulación normal. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la permeabilidad vascular y las moléculas más grandes empiezan a pasar, el fibrinógeno también pasa, y activado por la trombina, genera fibrina. Y en ese mismo momento empieza, entre otros factores, a coagularse el líquido, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a los leucocitos, por microlitro, no lo puedo escribir de otra manera, pero por microlitro, hasta 500 células más o menos, donde en una artritis séptica tenemos arriba de 20.000, a veces hay 40, 50.000 leucocitos. Esto, con citología prácticamente directa, en poco tiempo tenemos estos resultados, incluso en un laboratorio de humanos, si no tenemos a mano lo demás. Los neutrófilos, que es la primera barrera que se altera prácticamente, incluso antes de los signos clínicos. Vos tenés una suba muy grande y una alteración en la relación. En la séptica tenés más del 90% con o sin cambios tóxicos y menor al 10% en una articulación normal. Igual, vuelvo a repetir, esto como cualquier diagnóstico, a veces está bien uno, alterado el otro, no son todas iguales, o sea que hay que mirar lo que más podamos de esto, a veces no tenemos todas las determinaciones. Bueno, en el caso, lo que le explicaba hoy del oxígeno, que va disminuyendo, al principio hay un aumento de la permeabilidad, después hay una compresión de esos vasos sanguíneos por el edema y demás. Y recuerden que hay un mecanismo de glucólisis, de glucólisis, bien digo, por las células, en donde se usa oxígeno, y como la vellosidad está edematizada, no hay una buena llegada de oxígeno, por lo tanto, se trabaja en condiciones de anaerobiosis y se genera un aumento del lactato. Fíjense acá, digamos, mayor a 5 y 0,4 o 3,5 sería dentro de lo normal. Acá está lo del pH que les decía, un pH normal, 7, 7,5, 6, 9, y empieza a bajar el pH. ¿Por qué? Hay un montón de mediadores y enzimas, digamos, que son de tipo ácido y bajan este pH. Después el caso de la glucosa. Tenemos una glucosa normal dentro de la articulación y con el consumo de la misma glucosa vía glucólisis empieza a bajar. Siempre tiene que haber una relación entre la sérica, lo puse acá abajo porque lo encontré y la verdad que esto yo no me fijaba, pero bueno, queda como dato para la charla. La diferencia entre la glucosa sinovial y la sérica, alrededor de 35, el valor de 35. Generalmente lo normal acá tenés 80, bueno, en la artritis séptica tenés 35 menos. Bueno, estos parámetros sinoviales normales con los intraarticulares, tenemos directamente, nos enfocamos en el normal y en la artritis séptica. Acá voy a hacer digamos, esta es la fuente, Orsini, ¿no es cierto? Que, bueno, es súper confiable, pero encontré en la tabla que habla de incremento en la viscosidad. En realidad, en la artritis séptica, al haber una disminución del ácido hialurónico, que es uno de los principales que determina la viscosidad, está disminuida la viscosidad. Sí puede haber aumento de líquido, no aumento de la viscosidad. Acá la viscosidad es alta, tenemos proteoglicano, tenemos ácido hialurónico, tenemos glicosaminoglicano, tenemos un colchón o fibrillas de colágeno tipo 2, lo cual se empieza a alterar acá. Con respecto, bueno, a las proteínas, ya lo explicamos, acá tenemos 2,5, acá menor, perdón, a 2,5 gramos por decilitro, acá nos vamos a 4. Acá cambia la relación, los neutrófilos que en condiciones normales están por debajo del 10%, acá tenemos mayor al 10% y generalmente asociado a
bacterias, acuérdense el mecanismo de fagocitosis y demás que también comparte con los macrófagos. Y en el medio, bueno, para que lo analicen tranquilo, los valores intermedios que tienen las enfermedades articulares. Bueno, esta tabla es solamente para que vean esta parte. Y les voy a decir por qué lo puse. Esto es de Auer, también súper confiable. Y voy a empezar por la parte final. Las sentesis, soluciones fármaco intraarticulares alteran siempre los componentes articulares. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá lo normal. Lo mismo que les expliqué antes, acá tenemos valores normales. ¿Qué pasa? Yo hago 4 días de tratamiento, 5, lo que ustedes quieran. Le hago la baja, inyecciones y al día siguiente yo quiero hacer una muestra. Y yo tengo que estar preparado para encontrarme con esto. Que donde en una artritis séptica voy a tener 20.000 células, por una sentesis, una punción, voy a tener a lo mejor 10.000, 14.000 o 7.000. O sea, alterado por en la misma acción de la inyección. Lo mismo acá, voy a tener 6.000 hasta 40.000. Voy a tener alterado por los anestésicos locales, por la gentamicina. El DMSO es el que menos altera, pero altera también. ¿Qué les quiero explicar con esto? Que después tiene que haber un periodo entre el tratamiento y la siguiente toma de muestras para nuestro seguimiento para el caballo, y que no nos venza la ansiedad. Después lo voy a explicar, porque muchas veces, y sobre todo si nos pasó a nosotros, que tuvimos la desdicha de tener una sepsia articular que queremos que se cure mañana, no va a ser tan fácil, y que esto me altera, que tengo que tener en cuenta que todos estos, hasta la misma solución, fíjense la cantidad de neutrófilos, de 90 casi en 80, o sea que voy a inferir que estoy casi igual al proceso que lo inició. Bueno, el total de proteínas, voy a estar como en una artritis séptica. Fíjense que estamos acá, supónganse que les dio 5 el primer análisis y tienen 4, sí, es un valor de recuperación, pero a lo mejor no expresa realmente lo que está pasando. Esto es un ejemplo de la solución hipertónica, isotónica e hipotónicas. Bueno, como ustedes sabrán, digamos, por fisiología y demás, en una situación hipotónica hay un mayor influjo de líquido dentro de la célula. En una situación isotónica hay un balance y la hipertónica genera una deshidratación celular. Estos son ejemplos, no me voy a detener demasiado. Tenemos el Ringer lactato, los isotónicos son los 0,9, salina, el normosol, que yo acá la verdad que no lo consigo, pero imagínense que es una electrolítica balanceada, o parecida, no es lo mismo, y el Ringer lactato. Bueno, acá, esto está sacado del manual del Hospital Equino, el líquido sinovial también. Acá está lo que les decía antes. La viscosidad está reducida en una sepsis, y estos son los parámetros normales. Solamente para hacer que cada uno, digamos, revise la bibliografía y no se confíe en un solo autor. Acá está, post-lavaje, cómo se altera. Fíjense la cantidad de proteínas. En una sepsis tenemos mayor a 40, pero post-lavaje tenemos casi lo mismo. O sea que no nos tenemos que apurar a hacer un análisis seriado, sin respetar algunas cosas que después vamos a ir viendo. Perfecto, llevamos media hora. Bueno, toma de decisiones. Acá viene la parte más difícil. Esta parte que están viendo, bueno, situación real. Cada uno de los que está escuchando o mirando está interpretando una situación diferente, que es lo que nos pasa cuando vemos algún caso, digamos, de esto, de sepsis o de probable sepsis. Y lo más difícil es la toma de decisiones. ¿Qué hago acá? ¿Esto qué es? Estoy saqué la foto para el cielo, o este tipo está parado, o lo están remolcando. Bueno, la interpretación que cada uno hace es lo que hace que tengamos diferentes opiniones, ¿no es cierto? Lo importante es seguir un método, y esto tiene un método, digamos, más allá de lo que haga cada uno, que es por supuesto respetable, y mientras tengas un fundamento, sobre todo un estudiante o un recién recibido, que bueno, acá es parte del comentario, digamos. ¿En qué nos vamos a basar para tomar decisiones? Recuerden que la interconsulta es fundamental. A veces
estás acá arriba, y ahora voy a mostrar este gráfico que le gusta a mi amigo Pucho Iranzo, y no nos animamos a llamar. Siempre hay alguien de confianza que podemos llamar. Una vez, mi segundo caso, tercer caso, cuarto de milla, bastante importante, un caballo de carrera, tenía que saber por qué estaba rengo, y dentro de las cosas que hice, una inyección de la articulación tibio-estragalina, tibio-tarsiana. Eso fue a las 10 de la mañana. A las 5 de la tarde lo hice con lidocaína sola, sin ningún ni antibiótico, ni dexametasona, ni ningún corticoide, ni nada por el estilo. A las 5 de la tarde, claudicación moderada grave, efusión, o sea, el mismo día. Bueno, desesperado, ¿qué hice? Los primeros casos llamé a un colega, y un colega de experiencia que me dijo, no, mira, esto es una sinovitis química, en tan poco tiempo no tenés infección. De igual manera hicimos, obviamente me aconsejó el análisis y demás, pero por suerte, en ese momento lo lavé solamente con algo que les dije que, bueno, porque no tenía edema, pero lo lavé con un váter y una jeringa de 60 con antibiótico. En ese momento le puse gentamicina, y la gentamicina sola, si no lo asocias a algún corticoide, es ácida también, los aminoglucósidos son de pH ácido. Bueno, se resolvió, pero transpiré 10 días. En base al conocimiento y la información, cuanto más leamos, más conozcamos. Fíjate que la bibliografía, ya van a ver con el tema de las determinaciones de las bacterias, los diferentes autores van cambiando en lo que encuentran. Ustedes tendrán una experiencia con alguna bacteria, yo tengo otra. Bueno, se aprende de la experiencia propia y ajena. Me pidió Diego si lo podía dar en 50 minutos, voy a tratar de hacer eso porque me interesa escucharlos a ustedes, porque esto, la verdad que lo pueden encontrar en cualquier lado, algo de experiencia les puedo pasar, de lo que me pasa a mí, por supuesto, pero lo importante es de lo que no hago escuchar. Tranquilo, ¿de qué se venís trata? bien, ¿no? Bueno, bárbaro. De la experiencia propia y de la ajena. Siempre en los comentarios, en la discusión entre colegas, siempre es bueno interactuar, porque a veces no te pasó algo que te va a pasar, y si no te pasó es porque no hiciste lo suficiente. Estás parado acá, a veces, cuando te estás por recibir o te recibís, y te parece que la tenés reclara, hasta que te pegás los primeros porrazos, pueden ser uno o varios, más fuerte, menos fuerte, y estás dudando de lo que sabés, de consultar y demás, porque estás acá en lo que acá le llama el foso de sufrimiento, digamos, donde te empezás a preguntar si tenés que cambiar tu metodología, o cuál es tu metodología, porque a lo mejor no la tenés. Y estos son los expertos, que estoy seguro, y más ahora, ni hablar en época de pandemia, que un colega o el que te enseñó, o el colega que tenés al lado, o el de la misma edad que tiene más experiencia que vos, te va a ayudar. Siempre te ayudan, es impresionante lo que aprendes a interactuar. Así que bueno, nada, un comentario. Después, tu decisión va a ser en base a las certezas que tengas al laboratorio. Vos con el laboratorio solo no haces nada, la clínica para mí es soberana. O sea, acá estoy tocando algo que no tengo que tocar. Uf. Me parece que nunca tienen que dejar de lado lo que es la anamnesis, la charla con el cliente, de dónde vino. A veces el peón convive con el caballo o el peticero, y es el que en una charla, en 3 mates, ya tenés un panorama de lo que le está pasando al caballo. Y las imágenes. Después les voy a demostrar que la radiología lo dejaría para el último. Si tengo que elegir gastar, usen ultrasonido. Hay varios colegas que son especialistas, los consultan, hasta ahora nadie me negó información, y es impresionante la información que te da. Bueno, el laboratorio y demás. Y después el contexto de trabajo. No es lo mismo estar en una clínica con este nivel de esterilidad a estar en este lugar, no sé si lo ven, el caballito ahí entre chapas y demás, y a veces te toca sacar una muestra en este lugar, y bueno, hay que hacerlo. Así que con lo que tenés a mano, tenés que definirlo. Diferentes perspectivas y opciones, o sea, en base a tu conocimiento, tu experiencia y lo que consultaste, tenés opciones quirúrgicas, tenés la opción del lavaje articular, que acá no se ve, pero después hay videos de esto, la perfusión local. Hoy por hoy la perfusión local y el lavaje articular para mí van de la mano, no puede haber uno sin el otro, por la facilidad, el costo y aparte los beneficios. Tenés una llegada de 100 veces más, hasta 100 veces, perdón, del medicamento en un lugar. Acá hay un torniquete proximal, pero falta el distal también, para circunscribir el área. ¿Por qué lo hago ahí arriba?
porque en este momento estoy trabajando en el carpo, pero a veces cuando querés preservar la vena y tenés un problema distal al nudo o al metacarpo, para ponerle el nombre que corresponde, vos podés ir a una vena distal, pero tenés más riesgo de flebitis, de trombosis y demás. Aún estando en la vena, estás viendo que inyectás, volvés a aspirar y estás en vena y se te está haciendo la flebitis por alguna aminoglucosis o algo por el estilo. Así que aconsejo ir arriba, ir variando lugares, hacerlo con un perfus y chico, el más grande es el 21G, de ahí para abajo, 23 o lo que puedan, porque esa solución la van a pasar despacio, así que bueno. Después, herramientas que tengas a mano, técnicas que conozcas, las posibilidades del lugar, plata. El costo tiene mucho que ver en estas cosas, son casos muy costosos generalmente, así que hay que, en mi caso, súper agresivo, o sea, hacer todo lo que más puedas en el menor tiempo, y después te lo voy a demostrar. Bueno, las opciones, acá hay ejemplos, la baja articular más un trocar de egreso, que lo puedes suturar o no cuando terminás, lo puedes hacer en estación o lo puedes hacer con anestesia general, obviamente un potrillo de un mes hacerlo en estación, la verdad que me imagino que es muy difícil, yo le pongo anestesia general, pero habrá quien habrá probado, yo lo respeto, pero la verdad que por el costo que tiene el volteo, así sea 6 volteos, 5 volteos, hagan anestesia general. El abaje articular con artrotomía, o sea, una incisión de egreso, que puede ser suturado o no, y la artroscopía, que bueno, hasta el momento es la técnica de elección. Eso también tiene un egreso. Bueno, acá puse una frase de Churchill que dice: la soledad es el que toma decisiones. Todo esto, en algún momento van a estar solos y lo tendrán que decir con la almohada, pero el que toma decisiones es el que va a ejecutar el trabajo. No hay otro que tome determinaciones por ustedes. Sobre todo les digo a los recién recibidos o a los estudiantes en el último año. Bueno, esto está hecho en un caballo sano, pero es para mostrar los diferentes pasos. Seguro que lo saben, pero bueno, no viene mal el repaso. Esta es una articulación tarsal que después vamos a hacer un lavaje. Después de la tricotomía, bueno, acá había otro ejemplo. Hay algunos que trabajan con este nivel de tricotomía sin el rasurado total. Yo le aconsejo rasurado total. Si bien dicen que a veces la foliculitis que se causa por sacar los pelos, después se infectan y qué sé yo, bueno, está bien, cada uno elige lo que puede, yo si puedo a nivel piel. Por lo único que defendería esto solo es que después de varios lavajes, cuando la piel cedió, se empieza a descamar y el lavado que tenés que hacer esta toilette es mucho más intensa. Bueno, ahí se está haciendo un bloqueo a nivel de... Es solamente un ejemplo, el bloqueo perineural para trabajar, en la articulación distal al bloqueo. Siempre se hace proximal, el bloqueo está más cerca del cuerpo y la articulación que vamos a trabajar distal, pero es solo un ejemplo. En este caso el nervio peroneo, profundo y superficial. Bueno, eso no lo vamos a tener demasiado. Después la técnica general, cómo usar los guantes. Yo en el momento que abrí los guantes, abrí el paquete y todas las jeringas y las agujas, haciendo como que estoy solo, las fui tirando, digamos, condición estéril, que ahora lo van a ver. Ahí ya te estás poniendo los guantes, tenés acá todo el material ya estéril. Esta parte ya la abrimos, ahí tenemos la micacina, bueno, el antibiótico. Son ejemplos, esto no es una situación real. Estos son ejemplos de cómo poner los guantes y demás, que bueno, imagino que será aburrido para el que lo sabe. Vamos a pasar de este lado. Bueno, acá lo único que se hace es cómo cargar el antibiótico, ya está la ampolla abierta, para no tocarla. A veces nos toca estar solo y esto lo tenemos que hacer de esta manera. Y nos vamos derecho acá. Lo mismo, vamos a cargar el anestésico local en el caso que hagamos una inyección intraarticular en condiciones de esterilidad. En este caso, el perfus lo manejamos nosotros. Alguien nos tiene la solución. Esto, si estamos en una anestesia general, podemos hacer más de un ingreso para tener más egresos. Ahí estamos en un caudal a la vena safena, en la articulación tibio-estragalina. Ahí vamos a conectar la guía, tampoco vamos a detenernos demasiado. Ahí ya pusimos, acá,
mínimo 2 agujas, un ingreso y un egreso. Supongamos que tenemos una herida. Siempre en la herida, la muestra se saca del lado opuesto, la muestra, el tejido sano, no por el lado de la herida. En la herida lo único que podemos hacer, si quieren, y pueden, pero les va a dar un combo de bacterias, es usar esto, que es un medio de Stuart con un hisopo estéril. Ahí en el video ya conectamos varias agujas, las que más podamos, ingreso y egreso, pero de pie te conviene tener un solo ingreso. De última, si al otro día le haces otro lavaje, en vez de ingresar por medial, ingresás por lateral. ¿Qué pasa si no están distendidos los fondos? Porque ahí, supongamos, vamos a tomar como ejemplo, ¿ves? Acá. Este es el fondo de saco plántaro proximal del tarso, que rara vez está distendido, salvo que haya una efusión importante. Lo distendemos con anestesia local y abordamos esta vía de ingreso, al otro día la ponemos de este lado y los egresos de este otro lado. Entonces tenemos 2 o 3 tipos de circulación de líquido, si no es unidireccional. Con este hisopo está estéril, una vez que, no sé si se ve, retiramos esta tapa y ya tomamos la muestra de la herida, la metemos adentro de esto, que es un medio de Stuart para transporte, y lo llevamos y tenemos la muestra de la herida, ¿no es cierto? Pero siempre las punciones, las inyecciones, para tomar la muestra se hacen distales opuestos, digamos, perdón, no distales, opuestos al lugar donde está la herida, y siempre la baja en esa dirección, o sea, siempre egresa por la herida, no ingresa nada por la herida. Igual tenemos un pequeño riesgo de infección ascendente que se llama, que es de la herida hacia la articulación, por eso nos conviene la toaleta hacerlo al principio y al final, poner gasa estéril y nada de cremas ni nada por el estilo, porque rara vez están estériles, y más si estamos en un estudio que pasó por las manos de toda una generación de gente, así que cerramos, vendamos y dejamos en ese lugar. Las únicas que se suturan son en el caso de la babilla o bueno, en el mismo tarso, que a veces es difícil de vendar, se pueden suturar para después volverlos a abrir, pero siempre conviene, si queda abierta una herida o se hace una artrotomía, que cicatrice por segunda intención. Bueno, acá hay un caso. Los 3 casos que tengo me los cedió el doctor Audop Subí, que bueno, practica ecografía, aparte es docente de la cátedra de patología quirúrgica, muy buen docente y aparte tiene un material espectacular. Otra cosa, consejo que les doy, en base a un defecto mío, tienen que tener todo tipo de registro de todo, porque te toca dar una charla y resulta que hiciste 100 caballos, pero no tenés material de nada. Esto es una claudicación típica de una artritis céntrica, un caso del doctor, miembro posterior derecho, con una claudicación súper evidente, moderada grave. Esta es la herida, que está en contacto, digamos, sería de las que vimos hoy, me voy a ir para arriba, sería de este tipo. Espero no retrasarme, pero me interesa que vayamos reconociendo. Esta. Por una herida, entra de esta manera, que es la D, infección articular por herida punzante, o incluso se puede tomar también por contigüidad, porque entra y a veces se cortó hasta acá, pero por contigüidad entra en la articulación. Vamos a seguir con ese video. Esta es la ecografía donde vamos a ver el hueso subcondral, bueno, que me corrige el doctor después, todos los tejidos blandos, piel, y esto que están viendo, que después nos vamos a ver en profundidad, es lo que se llama un panus, que es cuando ya está formado la fibrina y el coágulo organizado con, esta ecografía se ve perfecto, una imagen muy buena, donde está flotando en el líquido. Esto es diagnóstico, esto pasa después del estadio 2 a 3, que después lo vamos a ver también, que igual, bueno, tampoco es 1 más 1, pero para tener una guía. Voy a pasar rápido estos casos, son muy buenos. Acá está, digamos, en vecindad de las interfalángicas. Ahí el doctor marcó el receso sinovial, que es el grado de celularidad y, bueno, y de formación de fibrina y demás, pasa esto. Acá dice articulación interfalángica distal. Y este es el video del esquema este. Fíjense que ya el líquido articular no se ve, que esto ya tiene un contenido celular muy grande, ya hay irregularidad del espacio articular,
hay lisis, acá hay unas sombras que para mí son compatibles con lesiones del cartílago. Acuérdense, el cartílago no sangra ni duele, se nutre por difusión. Una vez que se perdió la integridad del cartílago, que acá no se está viendo, pero el hueso subcondral es el que empieza, digamos, a sangrar y a doler. Este es otro caso. Claudicación evidente también, fíjense que tiene laceraciones por todos lados, bueno, también tiene una claudicación del miembro anterior, pero no viene el caso. Acá tenemos una herida. Esta es la cresta sagital del metatarsiano 3. Bueno, fíjense el espesor de los tejidos blandos, el espacio articular ahí. A ver, esto sin video. Bueno, ¿qué se aísla frecuentemente? Y voy a hacer una salvedad. Esto, bueno, no puse la fuente, pero bueno, está sacado del libro de McIlraith de artroscopía, del de articulaciones, de Auer, de Baxter, pero Sue Dyson y Ross definen que primero está la infección con enterobacterias, hablando de caballos adultos, perdón, a donde haya potrillo está marcado. Primero las enterobacterias marcan, después marcan el estreptococo y después el estáfilo. Así que depende de la fuente, y bueno, y en el caso de ustedes, lo más común es este, porque muchas veces está en piel y donde se rompe la integridad de la piel pasa la articulación. Staphylococcus aureus. Las enterobacterias, Escherichia coli y Salmonella, en potrillo menor de 6 meses. Bueno, la pseudomonas, es terrible la pseudomonas en una articulación, terrible. Este no tenía ningún caso. Una vez en una poliartritis de un potrillo de creo que de 6-7 meses, aparentemente por una infección del ombligo, aislé una Neisseria, que la verdad que tuve que buscar y preguntarle de María Santísima, no sabía qué era. O sea que se puede encontrar con cualquier cosa. Esto es estadístico. ¿Saben para qué le sirve esto? Para tener una orientación de qué terapia instaurar hasta que tenga resultado de laboratorio. Acuérdense que muchas veces los resultados del cultivo son negativos, la gran mayoría de las veces, y la verdad que la única forma de evaluarlo es con todo el resto digamos, la celularidad, el pH, el lactato y todo lo que ustedes quieran. Y la muestra, si hacen artroscopía, la mejor muestra es la membrana sinovial. La membrana sinovial y también el cultivo del panus, pero obviamente lo retirás por artrotomía, que corres el riesgo de estar en contacto con la herida, o sea que te puede dar cualquier cosa, y en la artroscopía sí podés sacar la muestra, que para mí es la más representativa. Si te va a dar algún cultivo, te lo va a dar con esa membrana sinovial, donde están anidados, digamos, todas estas bacterias, donde se alojan el panus, que ahora lo vamos a ver también. Bueno, Klebsiella, acuérdense que Klebsiella, Proteus y Enterobacter son oportunistas, o sea que por ahí les va a dar esa información y en realidad no son los que están causando, entraron atrás. Y la otra, en el laboratorio, el laboratorio no te va a decir qué hacer, y a veces te orienta y a veces no. Y cuando no te orienta, muchas veces se quedan cultivándolo 5 días, una semana. Yo la verdad que después de los 3 días ya como que pierde valor para mí, ya empieza a haber contaminación y demás, y siendo que sacamos una muestra representativa. Bueno, y rodococo, que es en potrillo, digamos, que puede ser secundaria, una artritis séptica secundaria a una bacteriemia o una septicemia. De esto no he tenido casos, y de los más comunes que he visto es bacterioide. Bueno, la fuente de infección, perdón que lo estoy aburriendo, también me estoy aburriendo con esto, pero ya vamos a pasar, digamos, a discutir un poco. La fuente de infección en la artritis séptica. La postquirúrgica más común es Staphylococcus aureus, puede haber, digamos, yo lo saqué de este lugar. La punción accidental, algún elemento cortante que penetró en la articulación, heridas abiertas traumáticas, las enterobacterias son las más comunes, sobre todo si son distales, de carpo y tarso para abajo. Y bueno, lo que les decía, que el cultivo negativo no descarta la infección, se puede aislar, en el peor de los casos, 50%. Esta es la fuente, está muy descriptivo. Bueno, acá está la definición de panus.
¿Qué es el PANUS? El conglomerado fibrino celular que tiene bacterias, tejido necrótico, tejido desvitalizado que está dentro de la articulación, que se forma. Después les voy a mostrar un cuadro que es muy representativo de cuándo se forma esto, para que ustedes tengan por lo menos de base la decisión de, che, ¿abro o no abro? No porque que las fases, los estadios se den uno atrás del otro, pero sí que con una ecografía, a lo mejor, como la que vieron de Rafael, por ahí ya definís que con un lavaje no lo vas a sacar a esto. Esto es macroscópico. No lo vas a sacar. Vas a tener que hacer o una opción quirúrgica con artroscopía o con artrotomía. Y muchas veces la artrotomía, por lo menos en la descripción, te da muy buenos resultados, corres riesgo de la infección ascendente, o sea, que ingrese por la incisión que hiciste, que vuelva hacia la articulación. Bueno, la verdad que a veces uno no tiene las mejores condiciones para tratar un caballo ni está cerca, por eso hay que mirar el contexto donde estás trabajando. Es muy fácil, sentadito, decirle todo lo que hay que hacer, pero a veces cuando estás a 300 kilómetros de tu casa y tenés algo de esto, la verdad que tenés que poner un montón de cosas en juego. No es tan fácil como este PowerPoint. Bueno, ¿qué recomendación sobre esto? Evitar la formación, evitar que se forme esto, el lavaje y la detección rápida es fundamental mientras pueda llegar. Pero a veces te pasa que lo estás revisando y tenés, che, ¿y esto por qué se inflamó? Y más o menos, y que pasó esto, y que ni te explico si algún no idóneo se le da por inyectar un caballo. Esto te vas a cansar de atender artritis séptica y lamentablemente con toda esta malaria cada vez hay más no idóneos. Se debe evitar la formación y si está formado, retirar urgente. Importante es el ultrasonido para esto. Para mí es súper importante el ultrasonido y bueno, y tener una buena historia de esto, que a veces no lo tenés. O por lo menos no porque no te la quieran dar, porque el tipo no se fijó, el tipo se dio cuenta cuando, la verdad, fue a recorrer el campo y lo vio el potrillo echado y ahí, mirá cómo tiene la mano, y ahí, o la pata, y cuando lo llevó a que lo atienda, ya pasó lo que pasó. Acuérdense que siempre van a pensar en cualquier otra cosa menos en que tiene una infección, no ustedes, sino la gente, y más un caballo que está en el campo. Bueno, ¿qué hace el PANUS este? Cubre el material desvitalizado, favorece la multiplicación bacteriana porque ahí no llegan los antibióticos, la nutrición de la membrana disminuye, por lo tanto causa, destrucción de tejido por muerte celular, apoptosis se llama. Y aumenta, obviamente, la duración de los signos clínicos. Estando este caldo de cultivo acá, crece de todo. Lo que te imagines crece de adentro. Bueno, esta es la ecografía que vieron antes. Esto es una microfotografía electrónica, que se la robé, igual que estas cosas, a OASIF, están muy buenas. Esto, bueno, yo soy daltónico, pero supongo que es verde. Esto está entrando en contacto con el colchón este, que es el hueso subcondral. Las bacterias están en contacto con el hueso subcondral y lo están invadiendo. Acá está PANUS, de donde salió la definición. Y esto es una ejemplificación, digamos, del biofilm, el contenido de polisacáridos y detritos y tejidos desvitalizados. Acuérdense que en negro está la bacteria viva, bacteria muerta, lo que está en blanco, y los antibióticos tratando de llegar, y en este biofilm, que es una capa como protectora, digamos, de este proceso, no deja llegar los antibióticos hasta el sitio de acción, ¿no es cierto? La invasión bacteriana, que tiene los procesos que ustedes conocen de adhesión, de contacto y demás, acá viene la bacteria, se va depositando sobre la superficie hasta que se forma la capa esa aislante y los antibióticos no llegan. Por eso remarco que es muy importante hacer la perfusión regional para que el medicamento llegue por la circulación, digamos, que ingresa al hueso, aparte del lavado articular, porque hay una parte por el biofilm y demás, que no llega la medicación a ese lugar. Por eso también les mencioné de la presión del líquido, de poner antibióticos dentro de las soluciones, bueno, por lo menos lo que pienso yo. Decime cómo venimos. ¿Cuánto va, Diego? Me parece que hora y... Igual por las que te quedan vas bien, dale. Bárbaro. Seguí. Bueno. Después ahí Juan Costa, ya que está, te sí, pregunto, perfecto, bárbaro. dice
¿qué opinás de agregar siempre amicacina en la infiltración? Creo que después va a dar un poco de debate ese tema, así que si querés pasarle y seguimos después al final. Sí, ya tuvimos un debate de esos y yo sí estoy a favor de agregar amicacina. Y si no tengo amicacina, le contesto a Juan, que aparte lo saludo. La amicacina, por lo menos yo consigo más fácil de humanos, ampollas de 2 mililitros, tiene 250 miligramos por mililitro, o sea que la ampolla tiene 500. Después viene de veterinaria, por supuesto que viene. Yo lo que no soy de la idea de usar un frasco multidosis con amicacina para inyectarlo articular, donde vas a sacar 2 o 3 centímetros, o meterle directamente en el lavaje o en el mismo frasco de anestesia local también, adjunto la amicacina. Sí, yo soy de esa idea. Igual cuando hago bloqueo lo mismo y yo lo uso muchísimo. Hasta para la anestesia local general. Bueno, objetivo del lavaje articular. Remover rápido, porque es una urgencia, hay que remover el material extraño. Al principio es celular, después se empieza a organizar y se forma esto que es el panus. Y los microorganismos buscan su fuente de nutrición. Y esto es el caldo de cultivo perfecto. Tienen oxígeno, tienen tejidos orgánicos, están lejos de las defensas corporales. Bueno, el huésped está invalidado en este lugar mucho más que en un tejido, digamos, como un subcutáneo o un muscular. Bueno, debridar o desbridar los tejidos desvitalizados, contaminados. Eso obviamente tiene que ser quirúrgico. A todos nos habrá pasado que cuando encontramos una artritis séptica avanzada, cuando empezamos a lavar por agujas grandes, o que decidimos poner un egreso, el egreso del artroscopio, en vez de hacer una artrotomía, hacemos el egreso del artroscopio con la idea de cerrarlo después y empiezan a salir de todo tipo de tejidos, y esos son tejidos muertos, tejidos que están generando más infección, un círculo vicioso. Después, eliminar las enzimas destructivas y los radicales libres, que son parte del huésped, digamos, de la degranulación de los neutrófilos y otras células, por supuesto, pero sobre todo neutrófilos, y acuérdense que tienen histamina, tienen un montón de mediadores también que, aparte de bajar el pH y no pueden actuar, acuérdense que los aminoglucósidos en pHs bajos no actúan o tienen un mecanismo de actuación mucho menor. Y los radicales libres, que después también vamos a tocar el tema de los corticoides, de MSO y todas esas cosas. El otro día también hablaba con Mariano Cancela de eso. Bueno, y promover la cicatrización de los tejidos al eliminar los elementos anteriores. Cuanto antes hagamos pisar ese caballo, que pise, que pierda, digamos, el dolor, más va a recuperar la función, menos consecuencias va a tener para el futuro deportivo. Ahí después voy a mostrar unas estadísticas de porcentaje de sobrevida y de vuelta a las pistas. El más creíble es Auer, pero bueno, pues también esto va a tener polémica por todos lados, pero bueno. Promover la cicatrización de los tejidos es rápido, volver al pH original para que puedan actuar los antibióticos, para que vuelva la vascularidad, que al principio acuérdense que hay permeabilidad vascular incrementada, pero después hay formación de trombos por el mismo edema, que el mismo edema comprime los vasos sanguíneos, restringe la circulación y demás. Acá está lo que quería explicar de por qué la ecografía es más fiable al principio o en todos los estadios la ecografía sirve. Las radiografías, vamos a tener, esto está descrito, no puse la fuente, me parece que es de McIlwright, del libro de artroscopía, la tercera edición, me parece la cuarta. Infección articular, estadio, elección del diagnóstico, del método de diagnóstico por imágenes y la técnica de lavaje. En el estadio 1 no se dan uno atrás de otro, no son consecutivos. Muchas veces encontramos acá, muchas veces del 1 pasa al 3. Bueno, lo que sí hay que saber es que si en la ecografía y incluso en el laboratorio, fíjense que el rango va del estadio 1 al 4 para ecografía y laboratorio, y radiografía solo es aconsejable en el estadio 4. Y acá viene la explicación. Tengo que leer la placa, lamentablemente, pero bueno, al principio tenés solamente un sangrado, o sea que en este estadio, con un lavaje articular
multiagujas, que también lo voy a presentar después, la técnica, alcanza, sirve, vamos a parar la signología y la función. No hay signos, fíjense que no hay signos radiológicos en el 1, en el 2 y en el 3, no hay signos radiológicos. Vuelvo a repetir, por ahí los estadios no se dan así, sino que pasan directo al 2 y demás. Fíjense que la ecografía te sirve para ver que hay efusión, incluso algún aumento de la celularidad, como en el caso de la interfalángica distal que mostró Rafael. Hay cambio en las muestras de líquido sinovial. Acuérdense que siempre va a haber, en los estadios iniciales va a haber alteración en el laboratorio antes que haya signos clínicos. Siempre hay entre 1 y 3 días para esta manifestación. Lo único que va a haber el cuidador, el peticero, el jinete, un aumento en el calor. Hay gente que lo determina muy bien. Yo, la verdad que eso sí, hay gente que es, digamos, clientes que son muy detallistas, y lo primero que, che, este tiene más temperatura que este, y justo estás vos porque llegaste y lo viste, o te llamó por eso, y bueno, cuanto más descriptivo es el tipo, mejor anamnesis, más rápido definir el caso. Acá en el estadio 2 ya hay depósito de fibrina. Ya estaría cuestionado el lavaje con multiaguja, porque obviamente si hay fibrina, probablemente tape la aguja, no salga, se organice enseguida, sigue sin haber signos radiológicos, no se alteró el hueso subcondral todavía. La ecografía empieza a percibir esto, aumento en la celularidad y empieza a haber panos. A partir de la fibrina se va enrollando como un ovillo, bacterias, detritos, tejidos muertos y demás. En el estadio 3 empieza a haber adherencias intraarticular y formación de compartimentos, que es, acuérdense que ante la agresión, la membrana sinovial, las vellosidades que fabrican el líquido sinovial se empiezan a fibrosar, empieza a haber depósito de tejido fibroso. Por lo tanto, va a haber menos formación de líquido sinovial. Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando hay adherencia y formación de compartimentos, la lavaje ya por supuesto que casi te diría que no es útil para nada. Ya tenés que abrir y ya pensar en una opción quirúrgica, incluso curetaje, debridar y demás, intraarticular. Después veremos los pros y los contras de cada cosa. A veces el costo hace que te tengas que arreglar como puede, el tipo no lo puede pagar igual. Y estadio 3, a pesar de que hay adherencia y demás, todavía no hay signos radiológicos, o sea que todavía está intacto el cartílago, empieza a tener pequeñas erosiones que no llegan al hueso subcondral, que es el que se va a ver, digamos, acá alterado en el último estadio. No sé si quedó en claro. Sigo con el estadio 4, cualquier cosa después quiero pasar a las preguntas después. Bueno, el estadio 4, que es el más agresivo, hay mucha cantidad de panus, obviamente el panus es intraarticular, la alteración en el cartílago y en el hueso es, salvando la distancia, como la neumonía. Cuando vos tenés fibrina organizada, por más que vos metas un trocar en una cavidad pleural, no lo vas a sacar a un complejo de 3 centímetros por 3 centímetros, bueno, obviamente en 3 dimensiones. No lo sacás, tenés que hacer alguna vía quirúrgica, alguna vía agresiva, alguna vía invasiva. Esto es lo mismo. Si no, lo único que haces es cambiar el líquido y gastar dinero y empeorar la situación de salud. Bueno, la alteración del cartílago, el hueso subcondral, entonces empieza a haber signos radiológicos de osteólisis subcondral, erosión, quiste y demás. Bueno, acá están las técnicas, o por lo menos las que me quedaron más comunes. El lavaje articular con multiagujas, hay uno o más ingresos y más de un egreso, digamos, que ahora lo voy a ejemplificar. El lavaje articular con un ingreso distal a la herida abierta. Cuando a veces tenemos una herida abierta, acuérdense que el lugar donde vamos a hacer el portal de ingreso es distal a esa herida, no sobre la herida y demás. Vuelvo a repetir, y después lo dice, puede haber varios ingresos y varios egresos, todos los que se pueda, en la medida que me permite el caballo. Un caballo con una claudicación grave o moderado grave, como el que vimos en el video, no es imposible hacer un lavaje articular, porque no localizas nada, porque le duele, porque te levanta la pata o la mano, se salen las agujas fuera del lugar, así que bueno. Lavaje articular con cánula, lo puedes hacer en estación con anestesia local, o lo puedes hacer, que sería lo ideal, con anestesia general. Bueno, el lavaje articular con una artrotomía, como egreso, que lo dejas abierto y lo lavas todos los días. El lavaje articular con succión cerrada, yo no lo hago esto, pero para que ustedes tengan una idea, bueno, yo tengo una clínica que lo hice de esos nebulizadores,
que en vez de ponerlo para que tire, lo pones para que succione en una botella, entonces lo conectás, por supuesto estéril de los dos lados, y lo que ingresa, egresa y es muy difícil que se tape. Pero bueno, yo no lo hago, pero lo uso para otro tipo de fluido. Y la artroscopía, que sería de elección. Bueno, las técnicas. Las técnicas tenés el sistema de multiagujas, que les dije que tenés un ingreso con una o más agujas. Esto es una articulación, perdón. Esto es una articulación. Tenés varios egresos. Después tenés otro método que es ingreso de una o más agujas, y el egreso puede ser la herida abierta misma, por eso te digo, ¿ves? Está opuesto al lugar donde está la herida. Esto sería la herida, este color clarito. Puedes poner una cánula, el suctor o la misma artrotomía, ¿no es cierto? Siempre acuérdense que se aconseja dejarlo abierto. La artroscopía, una articulación con una artroscopía, tenés un ingreso. Acá tenés una ventaja con el artroscopio, que lo puse acá abajo. Vos tenés la visualización de todos los fondos de saco, de toda la articulación y demás. Hasta podés, porque estás en situación de esterilidad, podés sacar la cánula, ponerla de este lado y cambiar el artroscopio, y después ir lavando de los dos lugares para llegar a todos los lugares, pero igual lo visualizás. La ventaja de los lavajes: barrés bacterias, detritos, enzimas, y la desventaja es que no estás visualizando lo que haces, no ves si hay pano, si no lo viste con el ecógrafo no lo ves. A veces no puedes eliminar el pano por el tamaño que tiene. La ventaja de la artroscopía es la visualización directa de la articulación, podés sacar y extraer todo tipo, incluso hacer una sinoviectomía. Ustedes acuérdense que pasando los 3 o 4 días, los proteoglicanos, ácido hialurónico y todos los componentes del líquido articular que se fabrican a partir de los sinoviocitos, o sea, de la membrana, se van a regenerar. Pero el colágeno, una vez que se produjo la colágenolisis, no se vuelve a producir, es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que si no paramos la infección articular y afecta al colágeno, que está por lo menos estadísticamente comprobado, en la bibliografía por lo menos, que el colágeno, si no hacemos tratamiento entre la segunda y la tercera semana, hay una pérdida del 50%, y eso es irreversible, no tiene una malla donde están apoyados los proteoglicanos y los demás componentes, así que básicamente tiende a la anquilosis y a la pérdida de función, o sea que ese caballo deportivamente no sirve más, si no haces nada. Tampoco sirve inyectarle un antibiótico, irte, no lavar, no hacer nada y venir a los 15 días, porque el proceso va a seguir. La frecuencia y la intensidad tienen mucho que ver con el pronóstico. Bueno, con el caso de la desventaja de la artroscopía, bueno, el costo, la instalación, el traslado, a veces te toca estar en un lugar que está lejos, tenés que hacer un tratamiento acorde a lo que tenés. Obviamente si tenés una clínica y el costo está aprobado, hacer la artroscopía, ni hablar, aunque lo sigas lavando y inyectándole antibióticos. Bueno, lavaje articular, los fármacos más comunes que vamos a usar. Esta es otra foto también de una comunicación entre una herida y la articulación. Esto es todo el batallón de corticoides y antiinflamatorios y los diferentes laboratorios. Después los antibióticos, esta es la micacina comercial por 50 centímetros cúbicos. Esto es una cefalosporina, gentamicina, y este es el DMCO sulfalquil, bueno, que viene al 90%, y ahora lo vamos a ver. Estas son las dosis de los antibióticos que podés usar en heridas penetrantes y estructuras sinoviales. Esta es la dosis total. Acá micacina, hoy decía que esto es por mililitro, acá son 2,5 gramos. La ruta puede ser intrasinovial o perfusión local. Bueno, y esto, digamos, no es para que se lo graben. Los más comunes, yo en rofloxacina no usé. Los efectos por vías sistémicas son de debilitamiento del cartílago articular, sobre todo en potrillos, pero no está, o por lo menos no lo vi demostrado por vía directa. Una pregunta que me hice es, uno de los antibióticos, que en realidad, bueno, es bacteriostático, no es bactericida, pero es la oxitetraciclina. La oxitetraciclina no lo vi ni en, está bien que es oleoso y todo lo que quieras, no la suspensión, no me sale la solución, ni en vía por perfusión regional, ni por vía intraarticular. Y según dijo Polit, y está descrito por él, es uno de los más potentes inhibidores de metaloproteinasa, un antibiótico inhibidor de metaloproteinasa, que son una de las enzimas, de las primeras que aparece degradativas en los procesos de degeneración articular. Pero bueno, la verdad que no lo vi descrito y me llamó la atención.
no sé por qué no se usa. Si alguno sabe, después me orienta. Yo uso ceftiofur, amikacina, gentamicina, penicilina sódica. Esos son los que yo uso. Los otros, la verdad que no tuve... bueno, esta, la enrofloxacina, tengan mucho cuidado. Acá la dosis que está hablando está más o menos relacionada entre los 7, 8, 10 centímetros cúbicos, depende, bueno, la concentración, viene al 5% esto. Por la flebitis que causa. Vos lo estás inyectando y la vena se pone como la yugular. Hablando de una cefálica o una safena. Así que este yo no lo usaría. Sí, a lo mejor lo pondría en un lavaje dentro de la solución para pasarle entre 1 litro y 6 litros. Ahí sí lo pondría. Pero como último antibiótico, cuando voy a cerrar, no lo pondría. Vuelvo a repetir, si alguno lo ha usado, encantado, me lo dice, pero yo no me he animado. Para mí lo he hecho en perfusión regional y me asustó. Bueno, acá empiezan las polémicas. ¿Quién usa corticoides y quién no? Bueno, como ustedes saben, yo tengo 48 años y algo viví de la época donde el corticoide era lo mejor, después era un demonio y después se volvió a usar otra vez. No mancomunadamente, pero se usaba. Yo lo uso. Cuando yo llego y veo un caballo que tiene un edema que la verdad que no puedo distinguir una cosa de la otra y la verdad que hacer un lavaje es adivinar, directamente inyecto un combo de corticoides, antibióticos. Obviamente primero trato de sacar la muestra y luego de la mejor manera que puedo. Pero el corticoide lo uso porque generalmente están, como vieron en los videos, no en una herida no es aconsejable, pero prefiero hacer un bloqueo que pise por pérdida de sensibilidad con el bloqueo proximal, porque articular, ya te digo, habiendo pus es muy difícil. Y bueno, acá dice que es controvertido, que es inmunosupresor. La dosis está demostrado que, acá puse la fuente, McIlraith, perdón, esto no lo dijo McIlraith, que conviene usar de depósito porque se libera más lento y los receptores insulínicos no lo detectan, o sea que hay menos probabilidad de infosura. Acuérdense que toda droga que ingresa a un lugar tiene su periodo de acción, se produce un periodo de catabolia, digamos, que se separan las partes de la droga, se libera lo que no se usó. Bueno, en el caso de la liberación general que puede tener, que es muy poca, pero bueno, que puede pasar, yo me tiro más a la beta-metasona, fosfato o acetato, es lo que más me gusta, hace efectos enseguida, yo puedo empezar a trabajar rápido. A algunos les gusta la dexametasona y a otros la triamcinolona. La triamcinolona no te tenés que pasar de los 18 miligramos, trae 6 miligramos por mililitro. La dexa, bueno, qué sé yo, 8, 12 miligramos le puedes hacer 2 o 3 centímetros cúbicos en una articulación como la metacarpo o metatarsofalángica. Lo que no te aconsejan es usar la metilprednisolona acetato por la calcificación metastásica. Lo que podés salvar de la articulación para recuperarlo te lo deja, digamos, se forman collares de calcificación y demás, sobre todo en las vainas sinoviales, no son las artritis sépticas. Bueno, el DMSO, alguno también lo usa, otro no. Yo el único efecto que leí que está demostrado es el de carrier de drogas y es a nivel de piel. También está demostrado a nivel de articular, o sea que serviría, yo lo uso, me gusta, pero durante el lavaje, no para cerrar, no como la última medicación cuando pones el antibiótico y sacás la aguja y vendás, bueno, no. Durante el lavaje sí. Bueno, elimina radicales libres, todo lo que ustedes saben, tiene efecto de carriers de droga, algunos trabajos como este de McIlraith dice que tiene efectos negativos sobre el cartílago, sobre la matriz, pero bueno, suprime los radicales superóxidos, disminuye las prostaglandinas. Al disminuir las prostaglandinas, esto sí está en Auer, al disminuir las prostaglandinas disminuye la inflamación y si disminuye la inflamación resuelve la claudicación, así que hay un efecto antiinflamatorio. Lo puse porque es nuevo, de la última edición de Auer. Y yo sé que me van a decir algo, pero para que hablo de los antibióticos, tengo un resumen, que cuando estás terminando el lavaje, hayas lavado con 1 litro, con 5 litros, con 6 litros, usas 1 litro de solución de electrolítica de las que hablamos y podés usar un combo entre ceftiofur, 500 miligramos, 1 gramo, más o menos, que son 10 centímetros cúbicos, un ceftiofur sódico de las marcas que vieron, y la amikacina hasta, bueno, ya te digo, 5 o 10 centímetros cúbicos. Ahí está la fuente. ¿Alguno? Blas, Sí.
Tratemos a ver si por ahí en 10 minutos podés redondearlo. Dale, listo. Así no se hace tan largo. Yo no sé cuántas faltan porque no tengo el número acá, pero no debe faltar mucho. No, pero... Bueno, listo. Povidona iodada, clorexidina, alguno lo habrá usado, está escrito que yo no lo uso, pero soluciones a este nivel hicieron en lavajes de bolsas guturales, que son, digamos, un lugar bastante más abierto que una articulación y demás, y causa úlceras y demás, así que esto yo no lo tendría en cuenta. Son muy irritantes, no tiene ventaja, la clorexidina. Está escrito esto, yo no lo usé, 0.0005, asociado con ETA, sería beneficioso como bactericida. Está descrito en esta edición. Bueno, y lo que les decía, pronóstico, porcentaje y el tratamiento en días. El pronóstico va disminuyendo a medida que pasan los días. Ejercicio. ¿Qué hacemos con ese caballo mientras lo estás tratando cuando terminó el tratamiento? A veces terminaste el tratamiento y querés esperar 4 o 5 días, que es lo aconsejable. Solamente lo seguís con antiinflamatorios no esteroides, sin antibióticos, sin nada, después de 7, 8, 10 días, depende de lo que hayas visto. Y hay una asociación entre la inmovilización y la degeneración de cartílago. Por eso estos autores aconsejan ejercicio, solamente caminatas y, bueno, y demás. Bueno, para terminar, los puntos claves. ¡Ay, la pucha! Una articulación inflamada o edematizada, ya sea punción, herida, cirugía, siempre es sospechoso de artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. Hay infección articular hasta que se demuestre lo contrario y es una urgencia. Las muestras negativas no descartan la infección. Y la toma de decisiones, que son el conjunto de cosas que vimos, todas tienen que estar en la mesa cuando tenés que decidir qué vas a hacer. Lavaje articular con soluciones balanceadas para llegar al pH lo mejor posible y provocar la homeostasis que había antes del problema. Y agudo, puedes usar lavaje o artrotomía, como le describí en los estadios, y la cronicidad ya son métodos quirúrgicos. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahí están los datos míos que me pidieron y los agradecimientos están acá abajo. A Diego, fundamentalmente, que me invitó y al laboratorio a la charla esta. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias. ¿Dejo de compartir pantalla? Sí, Blas, perfecto, como quieras. Bueno, muchas gracias, Blas. Ahí está, bárbaro. Porque estabas preocupado con el tiempo, sí se hizo un poquito con detalle. Ahora vamos a ver si surgen algunas sí, al no ver por ahí, uno no verla contra quién estás hablando, por ahí a veces los tiempos se van un poco, es cierto, y le pasa mucho. Y espero que no haya sido no hay ni problema, aburrido pero ni no, aburrido no estuvo, al contrario, estuvo interesante. Bárbaro. Dejo, a ver, bueno, la pregunta de Juan Costa ya la habías contestado. O alguno de los colegas que están, si quieren intervenir o hacer alguna pregunta o algún comentario a la par. Hay varios colegas cirujanos, está Pedro, está el Indio por ahí, que por ahí quieren aportar algo de ellos. Sí, con todo me gusto. encantaría escucharlos, tienen muchísima Ahí experiencia. está Juan, te vuelve a preguntar del uso interarticular de la bupivacaína y o morfina para controlar el dolor. ¿Qué opinás? Juan, te habilitas el micrófono para después. Sí. Bueno, el micrófono lo tengo habilitado, no sé si Juan... No, a Juan le decía que si quiere para seguir el chat con vos. Vale. Yo le voy respondiendo. Mientras haces el lavaje y demás, la analgesia que me gusta, le digo la verdad, es con los derivados de la morfina. Digamos, 0,1 miligramo kilo en un goteo. La verdad que no tiene prácticamente contraindicaciones. Obviamente... digamos, a una dosis razonable. Me encantaría probar lo de la ketamina, no lo probé. Estamos hablando de 130 centímetros, o sea, se ponen 30 centímetros dentro de un litro y a razón de 130 a 200 centímetros cúbicos por hora, o sea que lo podés dejar infundiendo, a lo mejor alguno tiene experiencia. El primero que lo vi describir, y supongo que lo hizo, es Jairo, que para mí tiene muchísima experiencia y no dudo que tiene aparte fundamento. Y el uso de la bupivacaína, ¿como para qué? O sea, como anestesia para intraarticular para poder hacer el lavaje, me pregunta Juan, o para un bloqueo, o como analgésico. No, Juan ahí puso para controlar el dolor del uso intraarticular, nada más. Y lo que sí tenés. Juan, si está por ahí, querés habilitar del micrófono, por ahí aclarás lo que necesita Blas.
Pero bueno. Yo no lo he usado. Bupivacaína y o morfina para controlar el dolor, pero... Sí, no, intraarticular no lo usé, morfina no lo usé, no. Hay receptores opiáceos, sí, pero yo no lo usé. No. Bueno, vos me vas diciendo las preguntas, yo lo tengo acá abajo, pero si vos las decís... No, por ahora están felicitándole por la charla, varias felicitaciones. Ahí lo veo a Ale Enríquez, que seguro que tiene muchísima más experiencia que yo en potrillos. Si querés aportar algo, cabeza, encantado. Y bueno, el indio en hablar. También te felicitan por el libro, colegas, así que... la verdad muy, muy clara tu charla, como siempre. Bueno, muchas gracias, espero que sirva. Yo, la experiencia que tengo en Aras es poca porque siempre he sido un ambulatorio y la verdad es que en el caso de algún potrillo lo mejor ha sido derivarlo a algún centro. Claro. Que sería lo ideal incluso, sí. Que sería lo ideal. Sí, el problema es que lo que uno ve en los potrillos es que hay que ser mucho más veloz la toma de decisiones porque el daño es permanente y normalmente no quedan bien. La verdad es que el pronóstico de las poliartritis es malo. Pero la verdad estuviste muy bueno en varias cosas que uno ve yo tengo más experiencia en adultos. Claro. En macanas propias o en ajenas, pero siempre también, las decisiones son complejas. Pero bueno, te felicito como siempre. Dale, muchas gracias, cabeza. Gracias por abrazo. Estar. Dale, igualmente, che. Bueno, Blas, preguntas no aparecen, están felicitando todos, desde Marta Monina, Juan, el indio ahí, muy práctica, dice que te le gustó, así que bueno. Indio, si Pedro, cualquiera que quiera aportar, bienvenido. Sí, Pedro creo que también estaba por ahí, así que sí, también te estaba felicitando, así que si no hay preguntas ni comentarios, lo vamos a cerrar, pero... Bueno, muchas gracias a todos. Todos los saludos del chat que están entrando varios son todos de felicitaciones. Hasta ahora no han llegado ninguna otra pregunta, Blas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Más que agradecerte a vos por la predisposición de siempre, desde, como te dije al inicio, desde haberte acordado cuando iban a hacer el libro con tu colega, desde ese momento hasta ahora, siempre contento con esta relación. Así que un perfecto. Gusto. Bárbaro, igualmente, para todos. Así que, bueno, lo dejamos y nos encontraremos el próximo primer jueves del mes, como siempre, en este espacio que denominamos Sporjor, espacio Zoom de Sporjor, con un tema muy diferente a este, porque vamos a hablar de comercialización de productos, la regulación por una gente del SENASA, Federico Luna, que es el director de ese sector, no tiene mucho que ver con esto, pero es parte de todo lo que queremos aportar a través del laboratorio para estos temas. Así que bueno, un gusto saludarlos y nos encontramos. En la segunda de octubre, el segundo jueves de octubre, el tercer jueves de octubre, la segunda charla, lo tendremos hablando de odontología equina, específicamente seguramente va a ser para yeguas madres, yeguas adultas, a César Lorenzo, que creo que es el número uno referente de la materia en el país, así que un gusto para nosotros estar. Pajarito. No quedaba muy bien que diga pajarito, pero es pajarito para todos. Pajarito. Bárbaro. Bueno saludos para todos y gracias. Muchas gracias. Saludos, Blas. Adiós. Saludos a todos. Gracias, Diego. Chau. Dale, gracias, cabeza. Un abrazo. Hasta luego.